Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Eliel Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar del Guardián de las Monarcas, documental que tuvo su exhibición primero en el Festival de Cine Ambulante y ahora ya llega a la plataforma de Netflix. Y nos cuenta cómo fue la lucha y quién fue también Homero Gómez en su lucha por defender el santuario de la mariposa monarca, por preservar esta especie, por proteger también su hábitat, su ecosistema, por defender la naturaleza misma e incluso a su propia comunidad. Homero Gómez fue un luchador incansable que fue encontrado muerto en enero de 2020. Las autoridades manejan la versión de que murió por asfixia mecánica por sumersión. Esa es la línea de investigación y esa es la conclusión a los que ellos llegan, y evidentemente es una línea de investigación que se pone en duda frente al acoso, al hostigamiento y las amenazas que fue recibiendo Homero a lo largo de esta lucha que emprendió por conservar y proteger el santuario de la mariposa monarca. ¿Por dónde abordar, por dónde entrar al tema de este documental? Vamos por partes. Hay que hablar de la importancia del periodismo local, porque este hecho comienza precisamente en una entidad como lo es Michoacán, ¿no? Empieza también con pequeñas informaciones acerca de Ocampo, una de las, una de las comunidades, una de las localidades, y entonces las pequeñas informaciones que van dándose a conocer en diarios locales, en informativos locales, empiezan a correrse, empiezan a propagarse fuera de, ¿no? En estados cercanos, estados colindantes, pero también ya llegan a la Ciudad de México, una ciudad donde se están centralizadas pues las grandes empresas de medios de comunicación a nivel digital, a nivel visual. Entonces, ¿qué importancia tiene el periodismo local? Mucho, porque alrededor de lo que ocurre con Homero Gómez y su muerte, hay más temas y hay más subtemas que se empiezan a desmenuzar y que la única forma o una manera de saberlos es precisamente a través de la cobertura periodística que algunos medios hacen de estos sucesos, de estas situaciones, de estos hechos. Tal es así que el, la desaparición de Homero lleva también a desmenuzar, por ejemplo, la tala ilegal que se lleva y se efectúa a cabo en la zona de la mariposa monarca, el papel que juega el crimen organizado, qué papel juega también la clase política, en este caso con una figura como el gobernador Silvano Aureoles, qué papel juega también la comunidad, una comunidad que empieza a sumarse y apoyar, en este caso, a un ambientalista. ¿Qué pasa con los ambientalistas en distintas entidades? Porque Homero es uno de varios, ¿no?, que han sido asesinados y es uno de varios que han emprendido sus luchas. Entonces, que el periodismo local, les digo, esos pequeños periódicos, si quieren pequeños, den a conocer informaciones que parecen breves o que incluso se pueden pensar intrascendentes, en realidad no lo son. Son informaciones que en un momento dado, sumadas unas a la otra, van a hacer una bola de nieve para que esa bola de nieve llegue a tener un impacto nacional y, por qué no, incluso internacional. Tan es así que el documental por ahí pone, toca el tema de lo que pasa con un aficionado que va al Super Bowl, pide una hamburguesa y se la sirven con aguacate. Ese pequeño suceso ya está diciendo algo, ya está informando algo, ¿no? Algo está mal, algo está raro, algo es extraño para que esto suceda en el Super Bowl con esta hamburguesa en específico. Eso es, les digo, eso puede servir como un simbolismo de lo que representa y de lo que simboliza el periodismo local para que esas informaciones que ocurren en una entidad vayan creciendo, vayan reproduciéndose para que veamos que no solamente están afectando a una comunidad, sino que tienen una repercusión a nivel nacional que nos afecta a todos y que no podemos ni debemos estar exentos a ello. En este mismo sentido de la importancia que tiene el periodismo local, pues hay que verlo desde otro ángulo. En mi caso, desde la centralización. Yo, al ser un habitante de la Ciudad de México,
al ser un periodista de la Ciudad de México o que habita en la Ciudad de México, pues entiendo que también las grandes empresas, las grandes cadenas están aquí, ¿no? Y que el impacto a nivel nacional depende de las decisiones que se tomen acá, ¿no? En las empresas y en los organigramas que están instalados en la Ciudad de México. No por nada vemos a través del documental pues comunicadores, rostros conocidos por el público como Azucena Uresti, Genaro Lozano, quienes aparecen en sus respectivos espacios informativos dando a conocer noticias locales de lo que estaba ocurriendo con Homero Gómez o de lo que estaba ocurriendo con el santuario de la mariposa monarca o lo que estaba ocurriendo con la tala ilegal en Michoacán. El hecho de que tengan esta trascendencia nacional habla, les digo, de esta conjunción que debe haber entre el periodismo local, pero también con el impacto que tiene con estos grandes medios, con estas grandes empresas que todas están centralizadas en la Ciudad de México. Entonces ahí les digo, es una labor periodística importante que reconocer, que valorar y que no podemos desestimar, y de hecho no debemos desestimar, porque suele pasar, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado que estamos escuchando un noticiero y dicen, en Michoacán pasó esto, en Chiapas pasó esto, en Veracruz pasó esto, y porque creemos que como no es nuestra entidad, no nos va a repercutir, no nos interesa, no nos importa, pero no estamos viendo que esas pequeñas informaciones que se están dando, en realidad, tarde que temprano, va a ser un caos, va a ser algo terrible que nos va a estallar en la cara a todos y que nos va a repercutir a todos. Y no solamente eso, sino que también nos va a impactar y nos va a generar distinto tipo de emociones, de sensaciones y de cuestionamientos, tal como está sucediendo con el documental. Entonces, atender la importancia del periodismo local que impacte y que trascienda también en estos medios, en estos grandes medios cuya materia prima a veces está centralizada, pues les digo, aquí en la Ciudad de México. Eh, Algo que he escuchado, leído mucho, sobre todo en redes sociales, es que es muy doloroso, que es un documental doloroso, que duele mucho saber qué pasó con Homero. Y yo nos preguntaría, bueno, ¿por qué nos duele? ¿Y por qué nos duele tan tarde? ¿Por qué nos duele hasta ver el documental y no nos dolió antes? ¿Por qué nos da tanta rabia ahorita? Y a lo mejor a veces nos quedamos ahí, detenidos en la rabia, es decir, ya no hacemos un esfuerzo más. Eso me incluye, por supuesto, eso me implica. Y es aquí cuando una forma de, de comprender esta situación nos lleva al cine. Porque el periodismo, su principal propósito es informar. Pero también el periodista tiene que cuestionar, tiene que preguntarse. A veces el periodista no encuentra la posibilidad de hallar esas respuestas debido a que hay personajes que no quieren colaborar, que debido también que es un oficio muy peligroso, muy riesgoso, y entonces también aparece tiempo después el cine, pero el cine, más allá de cuestionar, de preguntar, nos va a generar a nosotros esa sensación, es decir, cruza, ¿no?, la barrera y dice, a ver, a ti público, a ti audiencia, también pregúntate, o sea, yo no te voy a otorgar respuestas, pregúntate, cuestiónate. Y es aquí donde nos empezamos a cuestionar con el caso de Homero muchas cosas, muchas, desde las conclusiones que da la fiscalía, que son prácticamente burdas y ridículas con relación a su muerte, hacia otros temas, ¿no? De qué está pasando con la tala ilegal en Michoacán y por qué las autoridades no hacen nada. Y si saben las autoridades que eso ocurre, ¿por qué lo solapan? ¿No? Y vale la pena preguntar si estarán coludidos. En fin, o sea, son un montón de preguntas, de interrogantes que nos tenemos que generar y que a veces no lo hacemos a través de las noticias cuando las vemos diariamente. Porque, repito, a veces a lo mejor no le prestamos atención a esas noticias locales que están teniendo o que pueden tener una trascendencia a nivel nacional. Entonces, bueno, si a esos informativos, si a esas noticias no les queremos prestar atención,
ahí el cine está encontrando una ventana para decir, bueno, hagámoslo desde el documental, que paradójicamente requiere también de un proceso periodístico para poder recopilar la información y transmitirla al público y a la audiencia. Homero Gómez fue un hombre muy inteligente. Es un hombre que precisamente encontró en los medios un eco, una cámara para visibilizar su lucha, y que al final le costó la vida. Y es un hombre con el que incluso, al menos yo, habría que sentirnos en deuda. Y habría que sentirnos en deuda para valorar el esfuerzo, el propósito y el respeto que tienen estos personajes, como lo son los activistas ambientales, por nuestras áreas naturales, por las especies, por conservar y dignificar también a las comunidades, y que los hemos dejado solos, ¿no? Y en este caso, pues porque les digo, y voy a insistir en ello, pareciera a veces que el otro no importa, ¿no? Que lo que sucede allá del otro lado no nos interesa ni nos va a afectar, cuando es todo lo contrario, nos debería interesar y nos está afectando. Y en el caso de Homero, pues nos lleva a ver también, así lo muestra el documental, el asesinato de otros ambientalistas que cada uno en su entidad hizo una lucha, hizo un esfuerzo, y terminó costándoles la vida. ¿Por qué? Porque tocaron los intereses oscuros, comerciales y criminales de bandas del crimen organizado, y que posiblemente también haya autoridades coludidas para que eso suceda, ¿no? Y tampoco pues se va a ocultar el sol con un dedo, ¿no? En este país tenemos todo el derecho de dudar de las autoridades, y no solamente de dudar, sino también de cuestionarlas. Decir, bueno, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están protegiendo en primera a estos ambientalistas? ¿Por qué los ambientalistas, así como otros activistas, las madres buscadoras, en fin, otro tipo de activistas, tienen que estar haciendo el trabajo que les corresponde a ustedes? Ustedes tendrían que estar haciendo esto. Pero como ustedes no lo hacen, y no solamente no lo hacen, sino que han dado autorización, solapan o se hacen de la vista gorda ante situaciones que están ocurriendo como la tala ilegal, tenemos que seguir viendo cómo asesinan ambientalistas, cómo asesinan activistas, y desafortunadamente reaccionamos tarde, ¿no? Como es la tardía rabia que nos estamos teniendo cuando vemos el documental del Guardián de las Monarcas. Y es una rabia que se lee en las redes sociales. Hay mucha gente que dice, bueno, me conmueve, me duele, me enoja. Y es triste y es desafortunado porque reaccionamos tarde, porque nos llega tarde a veces también la información, si lo queremos ver de esa manera, porque habrá gente que hasta que no ve el documental se entere. Y es como, caray, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer también? ¿No? El, porque lo que le pasa a Homero, lo que le pasa a su familia, lo que le pasa a la comunidad, le ocurre a otras personas, ocurre en otras comunidades con distintos problemas, pero en el mismo tono, ¿no? Autoridades que no hacen su trabajo, gente que está siendo amenazada, gente que está siendo amedrentada, también ecosistemas y el medio ambiente viéndose devorado, devastado por, les digo, intereses oscuros, comerciales y criminales que no se van a tentar el corazón para eliminar cualquier persona que ellos consideran obstáculo. En ese sentido, también el documental nos lleva a entender la fortaleza que tuvo Homero Gómez, un hombre que fue haciéndose fuerte por las adversidades que se le presentaron, y que nos habla precisamente de esa fortaleza que van adquiriendo los activistas cada vez que son amedrentados. Le ocurre a él, le ocurre a muchos activistas, que uno dice, bueno, ¿de dónde saca fuerzas esta persona? Llegan al grado incluso de ya no temer por su vida, ¿no? O sea, ya llegan a ese grado, adquieren les digo, una fortaleza que no sé de dónde sale, que no sé de dónde llega, pero es tal su convicción por el propósito que tienen, que ya, les digo, no, no miden a veces las consecuencias, o no lo sé, pero siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante, incluso poniendo sobre la mesa su propia vida. Y es ahí donde también tenemos nosotros que entrarle a reflexionar un montón de cosas, muchas cosas.
y Homero, así como otros activistas, les dan un valor al periodismo. O sea, sí le dan un valor al periodismo, porque para ellos es un canal, es una manera de apoyarse, es una manera de encontrar el respaldo, de hacer visibles sus peticiones, su lucha, lo que está sucediendo. Y es entonces cuando retomo el tema del periodismo local. Lo inmediato es el periodismo local para ellos, es decir, los medios locales, estatales, municipales, no importa. Puede ser un diario, puede ser una radio, puede ser un pequeño canal de televisión. Para ellos es importante que se hable, para ellos es importante tener esa visibilidad, ese micrófono que les preste para dar su voz, para que su voz tenga eco, ¿no? Es importante para ellos ese periodismo. Entonces, si se apoya el periodismo local, se está apoyando, o sea, si se le presta atención al periodismo local, el periodismo nacional también va a voltear hacia allá. Y finalmente, o sea, creo que una de las principales rabias que tiene, que muestra el documental, que es una rabia que parece que es un leitmotiv, que es un lugar común en este país, un lugar común triste, terrible y horroroso, que es desde que las fiscalías concluyen hipótesis absurdas, ¿no? Absurdas que tienden a criminalizar a la víctima, que tienden a responsabilizar a la víctima, que tienden a burlarse de las familias de las víctimas y que tienden incluso a burlarse de la sociedad en general, les digo, con hipótesis que dan que no son, que diría uno, dan risa, pero no, o sea, de verdad son tan grotescas que es para indignarse, ¿no? En este caso, bueno, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán deduce que murió por asfixia mecánica por sumersión, alegando incluso que no se detectaron ni se encontraron signos de tortura en su cuerpo. Por ahí los familiares dicen todo lo contrario, ¿no? Sí, aquí el cadáver presentaba lesiones, presentaba agresiones. ¿Cómo no va a dar coraje? ¿Cómo no va a dar rabia? Por supuesto que la da. Por supuesto que la da porque ahí sí les digo, creo que este hecho de que las autoridades concluyan causas que son completamente grotescas es un resumen de lo que es el país. En cualquier caso y en cualquier contexto que tenga que ver con crímenes, ¿no? Lo hemos visto con los feminicidios, lo hemos visto con las desapariciones, lo vemos con las ejecuciones, con lo que ustedes gusten y manden dentro de ese mapa negro de lo que es México, está este hilo conductor de que las fiscalías concluyen totalmente lo que se les ocurre, lo que se les pega la gana, burlándose de las víctimas, burlándose de las familias y burlándose de la propia sociedad. Entonces, creo que esta parte también es muy interesante de rescatar del documental, porque como lo de Homero ocurre en Michoacán, pero puede ocurrirle a cualquiera en cualquier lado. Entonces, qué alarmante es que pues las fiscalías en realidad parece que tampoco hacen su trabajo, ¿no? ¿No? Y que todas pareciera tener el mismo boletín donde digan, miren, ustedes saquen esto y siempre concluyan lo absurdo, denlo a conocer y hay que evitar los problemas, ¿no? Hay que evitar los problemas. Y aquí, bueno, el documental recurre a un mecanismo muy interesante que es el de ejemplificar, ¿no? A través de un cuerpo sumergiéndose al interior de un río, y también hay un cronómetro. Van contando, ¿no? Van contando. Y pues no coincidiría la hipótesis de la fiscalía con lo que realmente pasaría con un cuerpo sumergiéndose. O sea, ya desde ahí también hay una evidencia hacia la fiscalía de que no hacen su trabajo y que es nuestro derecho también indignarnos y reclamar. El Guardián de las Monarcas, un documental que sirve y ayuda mucho para reflexionarnos, para interrogar muchísimas cuestiones alrededor de cómo estamos desprotegidos ante las autoridades, cuál es la importancia del periodismo local, por qué es importante el periodismo local, por qué es importante el periodismo en sí, y es ahí donde tenemos que ponernos a chambear nosotros los periodistas, aún más en este presente donde impera la ley del clickbait, impera la ley de la velocidad por sacar notas incluso falsas, donde impera el hecho de decir, pues bueno, vamos a tratar de hacer lo menos posible para no meternos en problemas, en fin, pero no lo son todos, hay muchos periodistas que están ahí, ¿no? Hay muchos periodistas que están
al pie del cañón en esa labor de campo riesgosa y peligrosa. Y también atender a estos activistas, voltear a observarlos, escucharlos, saber en qué situación está, porque esta gente pues está entregando su vida, está ofrendando su vida en aras de proteger y conservar algo que es de todos nosotros.